50 años del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la segunda reforma protestante. Con esa reforma no católica comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa, desde San Pedro hasta San Pío V, y de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa, del rito romano y sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos e inmediatos de la nueva misa. A continuación emprendimos el estudio general y particular de esa misa nueva, y de este modo consideramos los autores y los fines de esa reforma. Examinamos la explicación de la nueva misa dada por los innovadores modernistas, especialmente la Institutio Generalis. Y una vez acabado este análisis, comenzamos el estudio de los cambios producidos en el Ordo Missae. Los reformadores, como sabemos, querían absolutamente la desaparición del misal romano, el aniquilamiento del rito romano. Y por eso, entrando ya en los detalles, realizamos un estudio de los ritos del Novus Ordo Missae. Continuamos luego con el análisis de algunos temas en particular, primero desde el punto de vista canónico, y así nos detuvimos en lo que llamamos una legislación revolucionaria, y vimos en detalle el ataque a la bula Quo Primum Tempore del Papa San Pío V por medio de la Constitución Missale Romanum. Luego tuvimos que considerar los dos indultos, el de 1984 y el de 1988, así como el pérfido motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI. Habiendo concluido, expresando que la misa no basta para corresponder a la fe y que por eso hay que descartar la vuelta a la fe por medio del birritualismo, volver a la fe celebrando o asistiendo a la misa nueva y a la misa tradicional. Hay que descartar esa vuelta a la fe por medio del birritualismo. Lo que se impone es la llegada, para aquellos que nunca estuvieron, o la vuelta a la única misa romana por medio de la verdadera fe. Si no se regresa a la profesión íntegra de la fe, sin rupturas con la tradición, la dialéctica con el misal romano no dejará de ser una dialéctica y una diabólica astucia. Recordamos las palabras de Monseñor Lefebvre: no es una pequeña cosa la que nos opone. No basta que se nos diga pueden rezar la misa antigua, pero es necesario aceptar esto, es decir, la misa nueva, el Concilio Vaticano II. No, decía él, no es solamente eso lo que nos opone, es la doctrina. Llegado el momento entonces de comenzar el estudio teológico de la misa montiniana, previamente se hizo necesario establecer los principios de la teología católica sobre el santo sacrificio de la misa, por lo cual estudiamos tres cuestiones: los sacramentos en general, especialmente su significación y la intención que debe tener el ministro; la Sagrada Eucaristía como sacrificio, es decir, el sacrificio sacramental por una parte, y luego, más en detalle, su esencia; y finalmente la epíclesis, la forma de las dos consagraciones y el tono en que han de ser pronunciadas las palabras. Pues bien, después de este largo estudio, estábamos en condiciones de aplicar toda esa doctrina y analizar a su luz los cambios producidos en el nuevo desorden de la misa, porque eso no es un orden, es un verdadero desorden. Lo haremos, Dios mediante, en los últimos tres especiales, que tratarán los siguientes temas: el de hoy, el ofertorio y las nuevas plegarias eucarísticas; luego, Dios mediante, la epíclesis y la forma; para terminar con el tono narrativo y algunos apéndices importantes, como por ejemplo
la cuestión de la celebración cara al pueblo, los abusos de las traducciones, si realmente son abusos o se trata de otra cosa, y por último, si se puede aceptar una consagración dudosa. Comenzamos este especial de hoy entonces por considerar el ofertorio. Ya hemos estudiado en profundidad este tema. Ahora destacamos lo esencial del mismo. Los que no lo hayan hecho, los que deseen estudiarlo en detalle, tanto el ofertorio de la misal tradicional como el ofertorio protestante de Lutero, de Cranmer, de Calvino y después el ofertorio de la nueva misa, pueden ir al especial La desnaturalización del ofertorio. En el texto tienen ustedes el enlace. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, por el ministerio del sacerdote, renueva el sacrificio de la cruz por la consagración del pan y del vino. En la última cena, Jesucristo tomó de la mesa pan. De igual manera, el sacerdote toma una hostia preparada con harina de trigo sin levadura y, elevando la patena en la cual está colocada, piensa en la víctima que va a inmolar y recuerda con términos y pensamientos que se hallarán de nuevo en el canon de la misa, piensa en los fines generales por los cuales ofrece a Dios el sacrificio. Ya en el ofertorio, entonces, con la hostia, que es pan, todavía por supuesto, colocada en la patena, al rezar las oraciones del ofertorio, piensa en la víctima que va a inmolar. Recuerda los fines generales por los cuales ofrecerá a Dios el sacrificio. En la última cena, Jesucristo tomó el cáliz con vino, llamado cáliz de bendición, porque los judíos lo tomaban agradeciendo a Dios por la salida de Egipto, y este vino estaba mezclado con agua. El sacerdote, entonces, conformándose a lo que el Señor nos enseñó por su ejemplo y su palabra, como dice San Cipriano, echa en el cáliz vino con unas gotas de agua. La Iglesia añadió a la antedicha razón histórica y fundamental otras razones alegóricas. Poniendo algunas gotas de agua en el vino, la Iglesia vierte simbólicamente el sacrificio de sus miembros en el sacrificio de su cabeza. Hace participar a sus fieles del sacrificio de su Maestro. No consiste el sacrificio eucarístico en ofrecer a Dios pan y vino, sino en ofrecerle el cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo las especies del pan y del vino. En el ofertorio, el sacrificio de la misa es tanto preparado como dirigido a un fin determinado. Ya en el ofertorio, el sacrificio, el santo sacrificio del altar, está preparado y dirigido a un fin determinado. Las oraciones del ofertorio hacen inequívocamente clara la naturaleza sacrificial del resto de la misa. Esto hay que entenderlo porque si no, no se entiende nada en la desnaturalización llevada a cabo en el ofertorio por los modernistas. Esas oraciones del ofertorio, que son preciosísimas, hacen inequívocamente clara la naturaleza sacrificial del resto de la misa. Las oraciones del ofertorio se refieren al pan por el término hostia, es decir, víctima, así como al vino por la expresión cáliz de salvación, porque en la consagración rebosará ese cáliz de la sangre de aquel que es propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo, como dice San Juan en su primera epístola. Leamos esas conocidas y preciosas oraciones del ofertorio. Cuando el sacerdote ofrece la Santa Hostia, dice: recibe, oh Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, esta hostia inmaculada, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, y también por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, a fin de que a mí y a ellos nos aproveche para la salvación en la vida eterna.
Y luego en el oferimus, al ofrecer el cáliz, dice esta hermosa oración también: te ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación, implorando tu clemencia, para que suba con suave fragancia hasta la presencia de tu divina majestad, por nuestra salvación y por la del mundo entero. Amén. ¡Qué maravilla de exactitud doctrinal! Junto con las acciones del sacerdote, estas oraciones dejan claro que lo que se ofrece en la misa es la hostia inmaculada o víctima, cuya sangre redentora se encontrará en el cáliz de salvación. ¡Qué maravilla de precisión, de exactitud doctrinal! La naturaleza propiciatoria o redentora de la Santa Misa es explícita. Se ofrece por nuestros pecados. Además, nos recuerda que la misa se ofrece por los vivos y por los difuntos. Y finalmente se manifiesta que es el sacerdote quien ofrece el sacrificio como un mediador entre Dios y el hombre. En la nueva misa, estas oraciones han sido completamente suprimidas. De hecho, solo 2 de las 12 oraciones del ofertorio del rito tradicional, 2 de 12, se mantienen en la nueva misa. Y como ya sabemos, las oraciones suprimidas son exactamente las mismas que Lutero y Cranmer eliminaron. ¿Y por qué las eliminaron los protestantes? Porque, como dijo el mismo Lutero, ellas saben a sacrificio. La abominación llamada el ofertorio, y desde este punto casi todo hiede a oblación. Casi todo hiede a oblación. Y ciertamente, desde el ofertorio ya nos encaminamos al santo sacrificio, a la renovación del sacrificio de la cruz, que Lutero abominaba. Pero hay algo más grave. El Novus Ordo Missae no solo omite estas oraciones significativas, sino que destruye efectivamente el ofertorio entero. La instrucción general habla de la preparación de los dones, y dentro de esta parte del nuevo rito no hay ni una palabra que indique que la víctima divina es lo que se ofrece. No hay ninguna expresión, ninguna fórmula que indique que es nuestro Señor Jesucristo, la víctima divina, lo que en realidad se está ofreciendo. El pan y el vino, como sabemos, el fruto del trabajo del hombre, es todo lo que se presenta. Y por eso, las 2 hermosas oraciones que hemos leído para ofrecer la hostia y el cáliz de salvación han sido reemplazadas por otras 2 que dicen: bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan o por este vino, fruto de la tierra o de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida o bebida de salvación. Bien se ha señalado que este concepto es totalmente compatible con la teoría telairdiana de que el esfuerzo humano, el trabajo de las manos humanas, deviene de una cierta manera la materia del sacramento. Además, salvo la oración del lavabo de las manos, todas las peticiones están en primera persona del plural, nosotros, lo que es congruente con el falso concepto encerrado en varias partes de la nueva misa de que no es el sacerdote presidente quien celebra el memorial del Señor por su propio poder sacerdotal especial, sino que es la asamblea o el pueblo de Dios quien lo hace. Y por eso el sacerdote no es sacerdote sino presidente, y lo que celebra es un memorial del Señor y no realiza un sacrificio. De acuerdo con este principio, se han eliminado sistemáticamente todas las oraciones de la misa tradicional que diferencian al sacerdote del simple laico. El original latino del nuevo misal todavía hace tal distinción entre sacerdote y laico dentro de la oración orate fratres, orad hermanos. Esta fue una oración que el concilio quiso anular
y que fue restaurada para complacer al sínodo de obispos. Sin embargo, los innovadores lograron su deseo en la traducción vernácula, donde la distinción de sacerdote del simple laico fue eliminada. Por ejemplo, he aquí la versión francesa. Ellos dicen: prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Así dice el sacerdote: recemos juntos en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Y el pueblo responde: pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Para la gloria de Dios y la salvación del mundo. Entonces el sacerdote dice: recemos juntos en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos juntos en el momento de ofrecer, y el pueblo responde: para la gloria de Dios y la salvación del mundo. Los conservadores, es decir, los extremistas de centro, destacaron la conservación, y esto porque son conservadores, destacaron la conservación en el Novus Ordo Missae de la oración del ofertorio tradicional in spiritu militatis, en espíritu de humildad, como prueba de que el nuevo rito del ofertorio alude a la enseñanza tradicional de que la misa es por encima de todo un sacrificio ofrecido a Dios. Ahora bien, esta oración está tomada del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 39-40, y se refiere al sacrificio personal, a lo sumo un sacrificio de alabanza y de acción de gracias, hecho por Azarías y sus compañeros en el horno ardiente. Como tal, esta oración es totalmente aceptable a los protestantes, y fue conservada por ellos en los reformados servicios luteranos y anglicanos. Cabe preguntarse, ¿serían conservadores? Cualquiera debería dudar entonces que la mente modernista las haya mantenido. Y es porque el término sacrificio aparece aquí en un contexto donde no está claro que se trata de un sacrificio propiciatorio. Sabemos que los protestantes están de acuerdo en que la misa es un sacrificio de alabanza, de acción de gracias, pero no aceptan un sacrificio propiciatorio. Por lo tanto, esta oración sola, in spiritu militatis, aislada, sin las ideas, sin las precisiones aportadas por las demás oraciones que han sido suprimidas, sigue siendo insuficiente. Su mantenimiento tiene por finalidad calmar los espíritus conservadores. Antes de pasar a una interpretación competente, recordemos que Concilium es una revista internacional de teología fundada en el año 1965 que se publica en 7 lenguas y 11 ediciones nacionales. Recordemos que los fundadores en aquel entonces de la revista fueron los teólogos Antoine van de Bogar, Paul Brand, Yves Congar, Hans Kuhn, Johann Baptist Metz, Karl Rahner, Schillebeck, destacándose entre ellos Joseph Ratzinger, cuando era un joven teólogo que venía fresquito del Concilio Vaticano II. Leamos ahora la interpretación de esta oración in spiritu militatis por el padre Joseph Jungham, un modernista consumado y uno de los miembros más eruditos del Concilium, responsable del nuevo rito. Dice este modernista: la oración en espíritu de humildad, que siempre había servido como un resumen enfático del procedimiento de ofrenda, y como tal era recitado con una inclinación profunda del sacerdote, se ha retenido inalterada por la mera razón de que confiere la expresión apropiada al sacrificio invisible del corazón como el significado interior de toda la ofrenda exterior. Por lo tanto, el ofertorio del Novus Ordo Missae, decimos nosotros, cuando es interpretado conciliarmente, modernistamente, según la mente herética de los modernistas, y no según la acepción tradicional de lo que es realmente el ofertorio de la Santa Misa,
Todo lo que realmente indica es que lo ofrecido en la nueva misa es pan y vino. Contra esta observación, algunos dirán que en la ofrenda del pan hostia, el sacerdote presidente en la nueva misa dice: sea para nosotros pan de vida. Pero, como señalan los sacerdotes más conservadores del Novus Ordo, esto también puede entenderse como refiriéndose al pan que nosotros comemos cada día en nuestras comidas ordinarias, a menudo llamado el sostén de la vida, es decir, un tente en pie. El mismo comentario puede hacerse con respecto al vino y la frase bebida de salvación. De este modo, una vez más, parecen adecuadas las reflexiones del breve examen crítico del Novus Ordo Missae presentado por los cardenales Ottaviani y Bacci. En ese breve examen crítico leemos: cualquiera sea la naturaleza del sacrificio, pertenece a la esencia de la finalidad de la misa, el que sea agradable a Dios, aceptable y aceptado por Él. Por lo tanto, en la condición de los hombres que estaban inficionados por la mancha original, ningún sacrificio hubiera sido aceptable a Dios. El único sacrificio aceptado ahora con derecho por Dios es el sacrificio de Cristo. Por el contrario, en el Novus Ordo, la naturaleza misma de la oblación es deformada en un mero intercambio de dones entre Dios y el hombre. El hombre ofrece el pan que Dios transmuta en pan de vida. El hombre lleva el vino que Dios transmuta en bebida espiritual. Bendito eres, Señor, Dios del universo, porque de tu largueza recibimos el pan o el vino que te ofrecemos, fruto de la tierra o de la vid y de la obra de las manos de los hombres, del cual se hará para nosotros el pan de vida o la bebida espiritual. Por lo tanto, retengamos bien lo que dice el breve examen crítico. En el Novus Ordo Missae, la naturaleza misma de la oblación es deformada en un mero intercambio de dones entre Dios y el hombre. El hombre ofrece el pan que Dios transmuta en pan de vida, el hombre lleva el vino que Dios transmuta en bebida espiritual. Continuamos nosotros diciendo que es superfluo advertir cuán totalmente vagas e indefinidas son estas dos fórmulas, pan de vida y bebida espiritual, que de por sí pueden significar muchas cosas o ninguna. Hallamos aquí el mismo equívoco capital que hemos visto en la definición de la misa en su momento. Allí Cristo se hace presente entre los suyos únicamente de un modo espiritual. Aquí se da el pan y el vino, que son cambiados espiritualmente, pero no sustancialmente. Ya hemos visto en otro especial que los protestantes combaten el dogma de la transustanciación, según el cual desde el momento de la consagración están presentes sobre el altar el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, bajo las apariencias, bajo los accidentes del pan y del vino. Lutero defiende la tesis de la impanación, en lugar de transustanciación, impanación. Según él, la sustancia del pan permanece después de la consagración y el cuerpo de Cristo se encuentra en el pan. Schillebeeck, uno de los miembros fundadores de Concilium, modernista hasta los tuétanos, en vez de hablar de impanación, hablaba de transignificación. El pan sigue siendo pan, pero tiene otro significado, otro simbolismo. Nótese que aquí permanece una noción de presencia real en Lutero, pero no sustancial, mientras que en Calvino esta presencia es todo virtual. Este último, Calvino, cree que, dado que el pan está aquí abajo y el cuerpo de Cristo en el cielo, su identificación solo puede ser del orden del signo, como una pintura es una representación de Cristo. Entonces Schillebeeck se acerca más a Calvino que a Lutero.
Además, los protestantes pretenden que esta presencia, más o menos real de nuestro Señor, pero no sustancial, proviene del acto de fe de los fieles reunidos y no de la eficacia de las palabras de la consagración pronunciadas por el sacerdote. Esta transformación, esta desnaturalización del ofertorio es de una capital importancia, especialmente cuando uno recuerda el odio con que Lutero la combatía. El monje maldito veía en él, en el ofertorio, una abominación, en la que uno entiende y siente, son sus palabras, en todas partes la oblación. Abominación en la que uno entiende y siente en todas partes la oblación. Él sabía perfectamente lo que decía. Por supuesto que abominaba de esto, pero él sabía perfectamente lo que decía. Él rechazaba el ofertorio por la razón expresamente invocada de que éste manifiesta el valor del sacrificio propiciatorio de la misa. Ya en el ofertorio está invocado manifiestamente el valor del sacrificio propiciatorio de la misa. El pastor luterano Luther Ritt admite, de la misma manera que Lutero, su maestro, que la parte central del ofertorio, Suci Pesante Pater, es una exposición perfecta de la doctrina romana del sacrificio de la misa. Hasta ellos lo admiten. Ahora bien, esta oración, el Suci Pesante Pater, ha sido reemplazada en el Novus Ordo por una oración judía. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Como también el oferimus tibi Domine, al ofrecer el cáliz, se ha sido reemplazada por una oración judía también, calcada sobre la anterior, cambia solamente las palabras respecto del cáliz y del vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Esto lo admiten incluso los neoliturgistas. Se trata de la transcripción de una oración judía, no de una oración de sacrificio del Antiguo Testamento, anunciando el sacrificio perfecto, sino de una simple oración de bendición de la mesa extraída del Talmud. Por lo tanto, es una oración talmúdica. Según la revista Henschik, este nuevo ofertorio, extraído de la cábala judía, habría sido utilizado en Inglaterra desde 1955 por las sectas masónicas para misas orgías, comúnmente llamadas misas negras. La evaluación es obvia. Mientras que el ofertorio tradicional es una exposición perfecta de la doctrina católica romana del santo sacrificio de la misa, el nuevo ofertorio es una oración ecuménica que ya no expresa la verdadera doctrina. Todos estos cambios en el ofertorio constituyen una verdadera desnaturalización de este, son muy graves y ellos van a influir evidentemente en la intención que debe tener el sacerdote al consagrar. A todo esto se le va a agregar ahora la peligrosidad y los cambios que se han producido en el canon romano, que llevan a cabo realmente una destrucción de este. Es lo que veremos inmediatamente en el segundo bloque, por así decir, con las plegarias eucarísticas. Continuamos entonces con este especial y después de haber visto lo referente al ofertorio, llegamos a considerar una vez más, porque ya lo hemos hecho en otro especial, las novedosas plegarias eucarísticas. El corazón de la Santa Misa es el canon, que permanece igual cada vez que se ofrece el santo sacrificio, excepto durante las fiestas más solemnes de la Iglesia, por ejemplo la Pascua,
Pentecostés, por supuesto también Navidad, Epifanía, cuando se agregan una frase o dos al comunicantes o al anquigitur, que se refieren al misterio que se está celebrando en esa fiesta. Pero en general el canon se mantiene invariable y por eso se llama canon. En la nueva misa el canon ha sido abolido y en su lugar aparecen las llamadas anáforas o plegarias eucarísticas. Ya hemos estudiado con profundidad todos estos sacrílegos cambios. Remito a los dos especiales en que se trataron estas cuestiones, los cuales deben ser estudiados minuciosamente. Hemos visto un primer especial, los ataques contra el canon romano en general, y luego en otro especial, las nuevas plegarias eucarísticas. En los especiales de hoy no puedo repetir todo lo publicado en estas dos entregas, y por lo tanto haré como un resumen de todos los cambios sufridos por el sacrosanto canon romano. En los dos próximos especiales insistiré, Dios mediante, especialmente en la cuestión de la epíclesis, en el cambio de la forma y en la introducción del tono narrativo que han de ser pronunciadas las palabras de la consagración. Hoy nos detenemos entonces en las plegarias eucarísticas. Para comprender todo esto es indispensable también, justamente, haber estudiado el último especial, el inmediatamente anterior a este. Son tres especiales entonces: los ataques contra el canon romano, las nuevas plegarias eucarísticas y lo que hemos visto la última vez en el último especial. Nos detenemos hoy en las plegarias eucarísticas de manera muy resumida. La primera plegaria eucarística, incluso en latín, no es como se afirma a menudo el antiguo y venerado canon romano. Incluso en los nuevos misales llevan este subtítulo, canon romano, pero eso es falso. Dicha plegaria está solamente modelada sobre el canon tradicional, pero como ya sabemos, lo hemos estudiado en aquel otro especial, contiene varias diferencias significativas. Los sacerdotes que usaban, tal vez quede alguno en la actualidad, la plegaria eucarística primera, pensaban o piensan estar rezando la antigua misa. Sin embargo, con la destrucción del ofertorio tradicional y todas sus oraciones, que exponen precisamente lo que ocurre durante el canon, sumado esto a las falsas traducciones modernas, la plegaria eucarística primera es totalmente susceptible de ser interpretada de manera completamente modernista y protestante. Si la modificación del ofertorio es grave, la llevada a cabo contra el canon romano es gravísima, tanto por su antigüedad como por el lugar esencial que ocupa en el santo sacrificio. Como sabemos, el Concilio de Trento enseña sobre el canon romano, con estas palabras, enseña que, siendo conveniente que las cosas santas se manejen santamente, constando ser este sacrificio el más santo de todos, estableció muchos siglos a la Iglesia Católica para que se ofreciese y recibiese digna y reverentemente el sagrado canon, tan limpio de todo error que nada incluye que no dé a entender en sumo grado cierta santidad y piedad, y que levante a Dios los ánimos de los que sacrifican, porque el canon consta de las mismas palabras del Señor y de las tradiciones de los apóstoles, así como también de los piadosos estatutos de los santos pontífices. Consta de las mismas palabras del Señor, de las tradiciones de los apóstoles, de los piadosos estatutos de los santos pontífices. El venerable canon romano, el sacrosanto canon romano, es doblemente atacado por el nuevo ordo. En sí mismo, primero por las modificaciones que se le hicieron,
y desde afuera por la introducción de 3 nuevas plegarias eucarísticas, como las denominan los modernistas, destinadas a reemplazarlo. Como veremos, como ya sabemos también, lo hemos dicho en su momento, hoy por hoy hay como mínimo 13 plegarias eucarísticas. La intención inicial era suprimir concretamente el canon romano por completo, como lo demuestra la misa normativa presentada a los obispos el 24 de octubre de 1967. Como algunos obispos se inquietaron, finalmente se lo conservó, pero se lo modificó alevosamente. Considerado superficialmente, este llamado canon romano, la plegaria eucarística primera, parece haber sufrido solo modificaciones insignificantes. Y sin embargo, un análisis más detallado revela que los cambios introducidos tienden en general, y a veces de manera muy sutil, a acomodar en el texto de la concepción de la Eucaristía como un simple ágape realizado por la comunidad bajo la presidencia del celebrante en conmemoración de la pasión y resurrección del Señor. Eso es lo que justamente todos los cambios llevan a dar a entender. Considerar la Sagrada Eucaristía como un simple ágape realizado por la comunidad bajo la presidencia del celebrante en conmemoración, solamente en conmemoración de la pasión y resurrección de nuestro Señor. Sin cambios, desde San Gregorio Magno, el venerado canon parecía inmutable. Y sin embargo, con el Novus Ordo ha sufrido 5 modificaciones esenciales. Primera, una desacralización general por la recitación en voz alta y otros cambios sufridos. Después, por la modificación de la fórmula de la consagración. En tercer lugar, el cambio de la intención significativa de las palabras de la consagración por la supresión del tono intimativo o imperativo y la introducción del tono narrativo. Cuarto, la supresión de genuflexiones después de la consagración. Y por último, en quinto lugar, el agregado de una aclamación ambigua después de la consagración. 5 entonces, modificaciones esenciales: la recitación en voz alta, modificación de la fórmula de la consagración, el cambio de intención significativa de estas palabras por la supresión del tono intimativo o imperativo, introduciendo el tono narrativo, la supresión de genuflexiones después de la consagración y el agregado de una aclamación ambigua después de esta consagración. Estos 5 puntos, estas 5 modificaciones combinadas, contribuyen aún más a debilitar el canon que, como ya hemos visto, ha sido privado de la presignificación que le proporciona el ofertorio tradicional. Como hemos visto en el especial consagrado a él, es difícil seguir denominando canon romano a esta bastarda plegaria eucarística. Esto es lo único que decimos hoy respecto de la plegaria eucarística número 1. En cuanto a la plegaria eucarística 2, se dice que ella ha sido tomada de la tradición apostólica de San Hipólito. Debe recordarse que esa tradición apostólica fue escrita en un momento en que Hipólito era un cismático y antipapa. Sin embargo, a este ya de por sí cuestionable documento, imaginemos, su autor un cismático y un antipapa, aunque después se hayan convertido y haya muerto mártir y por eso es San Hipólito, a este cuestionable documento los innovadores le hicieron cambios significativos, ni entre ellos se respetan. Estos modernistas ni siquiera respetaron aquel texto de un cismático y un antipapa. Y así, por ejemplo, suprimieron los modernistas las frases ut mortem solveret et vincula diaboli dirumperet et infernum calceret et justus illuminet. Es decir, suprimieron para que Él, nuestro Señor Jesucristo, venza a la muerte, rompa las cadenas de Satanás, huelle el infierno e ilumine al justo. Y también
suprimieron para hacernos dignos de estar en tu presencia y servirte como sacerdotes. Como se puede observar a simple vista, estos son conceptos que todos los protestantes, los innovadores, los modernistas y los conciliares aborrecen. Son conceptos católicos que los innovadores litúrgicos suprimieron de aquella plegaria de Hipólito, de la cual se jactan que constituye la plegaria eucarística número 2. Lo más significativo de todo es que ellos insertaron capciosamente en el texto original la misma frase ut nobis, para nosotros. Se trata pues de una acción que hace su herético intento más que claro. Como en el segundo libro de la plegaria común de Cranmer, así también en la plegaria eucarística 2 del Novus Ordo se ha eliminado toda presencia de una interpretación católica. Cuando se usa la plegaria eucarística 2, el Teicitur, el Memento Domine y el Quam Oblationem, tres oraciones que inequívocamente permiten una interpretación católica del ut nobis, para nosotros, ya no se dicen. Y entonces ese ut nobis, para nosotros, sin el Teicitur, sin el Memento Domine y sin el Quam Oblationem, tiene una interpretación absolutamente protestante. Así, no hay ninguna preparación en la plegaria eucarística 2 para que la consagración de las ofrendas del pan y del vino tengan el significado, la significación que deben tener. En la misa tradicional es imposible entender la expresión ut nobis en el sentido de Cranmer, es decir, negando la transustanciación. En la plegaria eucarística 1, la primera, la que dice que es el canon romano del Novus Ordo Missae, la situación con respecto a la intención del sacerdote para consagrar, es decir, para efectuar la transustanciación, es ambigua. Pero en la plegaria eucarística 2, la doctrina católica a este respecto desaparece completamente y triunfa la acepción protestante. Es imposible entenderlo de cualquier otra manera que en el sentido de Cranmer. Además, la adición del ut nobis al llamado canon de Hipólito, repercute en la manera de interpretar y de entender el ut nobis en la plegaria eucarística 1. Es decir, aquel que conoce el misal, que lo ha estudiado, si bien en la plegaria eucarística 1 no está este problema, aquí esta adición va a repercutir en la cabeza, en la inteligencia del sacerdote en este caso, y aunque utilice la plegaria eucarística 1, la va a decir con otra significación. Para empeorar la cuestión, los creadores del Novus Ordo Missae muestran su preferencia claramente por la plegaria eucarística 2. Los documentos oficiales de Roma nos dicen que la plegaria eucarística 2 puede usarse en cualquier ocasión. Se recomienda para los domingos, a menos que se elija otra plegaria eucarística por razones pastorales. También dicen es particularmente conveniente para las misas diarias o para la misa en circunstancias particulares. Y además se recomienda para las misas con niños, jóvenes y grupos pequeños y sobre todo para la catequesis. Es decir, siempre. Fuera del poder de estas sugerencias, los sacerdotes se inclinan a usar la plegaria eucarística 2 por su brevedad. Y los fieles están contentos cuando se la utiliza, porque entonces la misa tarda menos todavía. Estaba previsto que cuanto más habitualmente se la utilice, tanto más rápidamente se perdería en sacerdotes y fieles la comprensión católica de la verdadera naturaleza de la Santa Misa. Y esto es lo que ha sucedido. Pasemos a la tercera plegaria eucarística. Si alguno se quedó con ganas, no sabe exactamente de qué se trata el canon de San Hipólito y tiene que ir al especial, que justamente ahí hemos desarrollado ese tema. Pasamos a esta plegaria de nueva creación, es más larga que la segunda y con una estructura con 4 ideas principales. Acción de gracias por la obra de la salvación, el papel del Espíritu Santo, la Eucaristía como realización de los últimos tiempos y la íntima relación del sacrificio de Cristo con el de la Iglesia. Es decir, repito,
Son 4, entonces, ideas principales que encontramos en esta plegaria eucarística número 2. La acción de gracias por la obra de la salvación, el papel del Espíritu Santo, la Eucaristía como realización de los últimos tiempos y la íntima relación del sacrificio de Cristo con el de la Iglesia. En la plegaria eucarística 3, las palabras siguientes se dirigen al Señor. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Entonces, ¿quién es el congregado para ofrecer en honor a Dios un sacrificio? Tu pueblo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Esta frase deja traslucir una vez más que es el pueblo, en lugar del sacerdote, el elemento indispensable en la celebración. Cabe destacar que en ninguna de las nuevas plegarias eucarísticas se deja en claro que la consagración se efectúa solo por el sacerdote. Tampoco se especifica que él no está actuando como un portavoz o como un presidente de una comunidad que concelebra. Pasamos a la última plegaria, la número 4, compuesta por el innovador y modernista padre Cipriano Bagaglini, y presenta otros aspectos interesantes de la revolución litúrgica. Fueron necesarios 18 años de discusiones, de reclamos, para que se cambiase en esta plegaria 4 una traducción que favorecía la herejía arriana. 18 años. Su prefacio es propio e invariable. En él se alaba a Dios en su esencia y en cuanto creador. Antes del relato de la institución presenta una síntesis de la historia de la salvación. La institución dice que se debe usar preferentemente para aquellos grupos de creyentes que tienen un conocimiento más profundo de las Escrituras. Pues bien, si analizamos cuidadosamente esta oración, no podemos dejar de comprobar que tal texto hace posibles celebraciones ecuménicas con no católicos, especialmente con protestantes. Por eso es muy de temer que los sacerdotes extremadamente progresistas juzguen que los fieles que tienen un conocimiento más profundo de las Sagradas Escrituras, a las que se refiere la institución, sean los herejes protestantes. Según las rúbricas, no se puede tener ningún recuerdo de personas fallecidas determinadas. La institución da la razón de esta extraña disposición en términos lacónicos en su artículo 322, inciso 10d. En esta oración dice: no es posible, debido a su estructura, insertar una fórmula especial por difuntos. Es difícil entender por qué la estructura de una oración eucarística no puede admitir una alusión especial a difuntos determinados. En términos concretos, digamos que esta sección hace que el texto sea aceptable por los protestantes, quienes niegan la aplicabilidad de la misa a los difuntos. Ya tenemos dos orientaciones hacia la celebración del ágape protestante según la plegaria eucarística 4. Los expertos en las Sagradas Escrituras y el no hacer alusión especial a difuntos determinados. No se objete que la cuarta plegaria eucarística contiene una referencia general a los difuntos, suficiente para distinguirla de la cena protestante. Una referencia tan vaga no sería rechazada por los discípulos de Lutero, ya que si bien niegan la aplicabilidad de los frutos de la misa a los fieles difuntos, no niegan que podamos recordarlos en nuestras oraciones. Ellos dicen que no se puede aplicar la Santa Misa por los difuntos, pero no dice que no se pueda rezar por ellos. Entonces esa
invocación, esa referencia general a los difuntos, sería totalmente aceptable por los protestantes. Y de hecho, la referencia a los difuntos en esta cuarta plegaria eucarística es bastante vaga. Ella enfatiza que no oramos solo por los fieles difuntos. Aquí están las palabras: acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Como vemos, ella intercede por aquellos que, aunque no hayan muerto en la paz de Cristo, fueron salvados por su fe, que solo Dios conocía. La fórmula puede ser desconcertante porque, aunque es susceptible de una interpretación ortodoxa, tiende a salvar la conciencia de aquellos que no deseaban pertenecer a la Iglesia Católica. Quizás tengan una fe desconocida por los hombres, pero conocida por Dios. La fórmula utilizada en la cuarta plegaria eucarística para interceder por los vivos no es menos ecuménica. Escuchemos. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa, de nuestro obispo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Hoy por hoy no sabemos si habría que distinguir incluso aquellos que te buscan con sincero corazón de los que ejercen los puestos de comando en la Iglesia conciliar. Tenemos aquí entonces una fórmula que puede interpretarse en un sentido ortodoxo, pero que es ambigua y peligrosa. Insinúa que una sinceridad vaga y general en buscar a Dios es una condición suficiente para la salvación. La existencia de esta insinuación es innegable, porque de lo contrario sería imposible explicar por qué no rezar directamente por todos los hombres en general. Además, en ningún pasaje de esta cuarta oración eucarística se especifica que la misa se ofrece en primer lugar por los católicos. Ahora bien, Santo Tomás, en el siglo XIII, dio la razón dogmática por la cual en el canon de la misa no se reza por los que están fuera de la Iglesia. De hecho, cuando la liturgia reza por la conversión de los no católicos, siempre esa oración está fuera del canon. Enseña Santo Tomás en la Suma Teológica, tercera parte, cuestión 79, artículo 7, en la segunda respuesta. Como la pasión de Cristo aprovecha a todos para la remisión de la culpa y la obtención de la gracia y de la gloria, pero no tiene efecto más que en quienes se unen a la pasión de Cristo por la fe y la caridad, así este sacrificio, que es memorial de la pasión del Señor, tampoco tiene efecto más que en quienes se unen a este sacramento por la fe y la caridad. Por eso dice San Agustín: ¿por quién se ofrecerá el cuerpo de Cristo, sino por aquellos que son sus miembros? De ahí que en el canon de la misa no se ore por los que están fuera de la Iglesia. No obstante, también a estos les aprovecha más o menos en la medida de su devoción. Y don Guéranger, en su explicación de las oraciones y ceremonias de la misa, ratifica. Dice el gran restaurador de la liturgia del siglo XIX: sería una profanación si el sacerdote hiciera oír sus nombres en el curso del santo sacrificio. Podemos orar por ellos en secreto, pero no en las oraciones oficiales. Ellos están fuera del sacrificio porque están fuera de la Santa Iglesia. Por consiguiente, es imposible mencionarlos en él. Ahora bien, las nuevas plegarias eucarísticas van en contra de esta regla tradicional, enfatizando que no rezan solo por los fieles, sino por todos los hombres. La cosa está clara en las plegarias 2 y 3, la cuarta es un poco más ambigua. El mal llamado misal romano, en realidad modernista, conciliar, bastardo, cuenta actualmente con 13 plegarias eucarísticas, que se han mantenido en la tercera edición típica, aunque en un orden distinto.
Los países que tienen plegarias propias las suman a estas 13. No caben dudas entonces que la nueva misa destruye el rito romano. Teniendo en cuenta solamente el texto oficial latino delante de sus ojos, los cardenales Ottaviani y Bacci pudieron escribirle a Pablo VI: el Novus Ordo Missae se aleja de manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, cual fue formulada en la 22ª sesión del Concilio de Trento. Y en su momento, Monseñor Lefebvre expresó: la nueva misa viene de la herejía y conduce a la herejía. Hemos comprobado que aunque se la celebre con piedad y conforme a las rúbricas,